¿A cuánto cerró el dólar, Germán Pinazo? 1230 cerró. 1230. ¿No? ¿El oficial? Qué hermoso, ¿no? Más o menos, estamos Sí, ahí. se fue a un pico, después subió. Pero bueno, te vemos a vos y pensamos en economía. ¿Cómo andás? Hoy no me levanta ni el chizo. Ay, no me digas. Arranqué así. Está para abajo. Qué mala noticia. Perdón. Ganó Boca, todo, recién hablábamos, pero Está malo. ¿Está complicado hoy el día en general? está complicado el día y no sé si llegó a un punto de saturación en la capacidad de tolerar las caras de piedra de los funcionarios. Ay, O sea, no puedo más. Los escucho y me pega para abajo. Sí. Encima, muchas caras conocidas de tiempo, No, de otros gobiernos. No sí, lo sí. puedo creer. No puedo creer. Diciendo todo marcha acorde al plan. Sí. Cuando en realidad hacía 3 minutos había dicho que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicaba una devaluación y no implicaba salir del cepo. Se lo dijo, como decíamos, a su amigo Luis en la entrevista hace 15 minutos. Y resulta que tienen que anunciar que la única medida económica en la que creían que era el sostenimiento del tipo de cambio van a renunciar a eso porque están detonados. Y te dicen, estaba todo planeado. Claro. Y vos decís, ¿cómo hago? ¿No? Sí. O sea, todo es parte de un gran plan que incluye hasta los errores propios, ¿no? todo es parte de un gran plan que se contradice absolutamente Sí. todo el tiempo, que van a la Bartola tirando fruta por todos lados, que, digamos, nosotros ahora, hoy el peso se evaluó 12%, que a esa devaluación va a venir a acelerar un proceso inflacionario que ya se había acelerado de 3,7, o sea, todos los datos son malos, en un contexto donde, pese a ese congelamiento del tipo de cambio y la inflación semicontrolada, los salarios habían caído desde noviembre del 23 a esta parte, 16% del sector público, 25% de las jubilaciones, 1,6 el salario promedio de toda la economía. Sobre ese contexto va a venir un recrudecimiento inflacionario, un dólar que no pueden controlar, nos están endeudando por generaciones que no sé, yo todavía no sé ni cómo decir, mis tataranietas, Claro. y sin embargo todo está saliendo de acuerdo al plan y hay que darle el Nobel a De este economía. pibe. Sí, a todo eso, esto es lo que estás contando, es parte de esto que se venía a decir, el lunes va a ser un día complicado. ¿Todo esto tiene que ver con eso? Lo del lunes va a ser un día complicado. A ver, el gobierno tiene la capacidad de distraer y de controlar la agenda informativa. Obviamente que cuenta con la complicidad de los formadores de opinión como Obvio. Majul o como... Nosotros ya lo dijimos acá. Hoy, que todavía no entró ninguna rúcula crocante del Fondo Monetario ni de ningún lado, el Banco Central tiene 24.000 millones de dólares de reservas brutas y le debe 11 a los bancos y 18 a China, digamos, ¿no? Y solo tiene líquidos, o sea, solo tiene en billetes y monedas para intervenir 6. Con lo cual, si todos los ahorristas fuesen a sus cajas de ahorro y sacasen la plata, el Banco Central no tiene plata para financiar a los bancos privados a que den esos dólares. Si los periodistas hicieran la mitad del trabajo que deberían hacer, no eso, pero si los periodistas tratasen a este gobierno como tratan a un gobierno peronista, los titulares serían: el gobierno está usando plata de los ahorristas para contener la corrida. Ese sería el titular. En ese contexto, el gobierno lo controla la agenda comunicacional y nos vendió el humo de la salida del cepo, y nosotros hablamos de la salida del cepo y entonces estamos en el home banking a la mañana. Lo cierto es que lo que anunció el viernes, la centralidad de lo que anunció el viernes, es que su programa macroeconómico, que lo dijimos acá, no era otra cosa. La única cosa que tenía el programa, que no era un programa, era sostener el dólar. El gobierno anunció el viernes que fracasó en eso. Eso es lo que anunció. Y como no podía anunciar solo eso, tiró la fruta de la salida del cepo. Que en un contexto donde la venta en supermercados fue en 2024 la más baja de toda la serie que registra el INDEC, incluso de pandemia, digamos, ¿no? Incluso contando la pandemia, que la industria, sacando la pandemia, tuvo el año pasado el peor año desde que se recuerda en términos de nivel de actividad. Bueno, ¿quién? Digamos, el chiste es, si levantaste el cepo, me voy a comprar 0,60 centavos de dólar, Sí, digamos. sí, claro. Es una joda. O sea, lo del levantamiento del cepo es un caramelo distractivo, digamos, ¿no? No es nada. No es nada. Y en ese sentido, bueno, acabas de decir anuncios que no fueron anuncios, efectivamente, y que tienen que ver con humo para tapar un montón de situaciones de corrida, por sobre todo. ¿Qué se espera para adelante? ¿Qué tenemos que esperar? Es que el anuncio fue que el gobierno había fracasado en su plan económico. Ellos anunciaron que lo que venían haciendo no lo pueden hacer más. El gobierno en febrero había dicho que iba a bajar las microdevaluaciones, que ellos llaman en inglés crawling peg, porque es más cheto,
del 2 al 1%, porque de ese modo, bajando la devaluación y controlando el tipo de cambio, que es lo único que querían controlar, la inflación iba a bajar al 1%. O sea, ellos estaban diciendo que el tipo de cambio incide en el comportamiento de los precios y que su objetivo era bajar el índice de precio del consumidor. Ahora lo que nos dijeron es que no pueden controlar el tipo de cambio y en un día se devaluó 12%, digamos, ni más ni menos que 12%. No 1 ni 2, 12 en un día. Digamos, con lo cual lo que el gobierno anunció es que fracasó en su programa económico, que la inflación en vez de 1 está en 3,7, casi 4, y que con esta devaluta va a estar en 4,5. Claro. Eso anunció. El gobierno anunció que fracasó y que no solo fracasó, sino que sobre ese fracaso además necesita de un rescate enorme. Los números que está anunciando Caputo, que por ahora no tiene nada, es un gran vendedor de espejitos de colores, de relojes truchos. Dice que vamos a tener 23 mil millones de dólares de acá a junio. Es toda prestada. Y ellos dicen, con esa plata nos alcanza para comprar todos los pesos en circulación. Y entonces sí, bueno, y si compras todos los pesos en circulación con esos dólares, ¿qué hacemos cuando los tengamos que devolver? Claro. Es la pregunta. Entonces, ¿qué se puede esperar de acá en más? Bueno, lo que resta por ver es cuánta plata va a entrar, si el dólar, el precio del dólar con esta devaluación, dónde se va a estacionar el dólar devaluado, el peso devaluado, y si con ese precio los exportadores van a liquidar, y si los dólares entre lo que liquiden los exportadores y lo que venga de los distintos lugares en los que el gobierno está llorando, está mendigando cariño, si todos esos dólares van a alcanzar para sostener estas bandas cambiarias sin que revienten antes de octubre. El único objetivo es que este nuevo esquema de peso devaluado se sostenga hasta octubre y el gobierno ya ha renunciado parcialmente a controlar la inflación. Eso podemos esperar. Una inflación que se acelere, esperemos que no se espiralice. Ahí hay elementos para pensar que no se va a espiralizar porque el gobierno sigue con una política de fuertemente recesiva, detonando las jubilaciones. Otra cosa, ¿no? Perdón, un paréntesis. Caputo puso una filmina que decía que las jubilaciones habían crecido en el 2024. Es impresionante. Hay que agarrar la cara y con esa cara vos construís una columna. O sea, con el material con el que tiene hecha la cara construís una columna indestructible. Porque la única manera de concluir que las jubilaciones crecieron es olvidándote de mencionar el ajustazo que le pegaste en diciembre con una infleta del 25% donde no actualizaste el haber jubilatorio. Es como que yo te diga... bueno, desde que yo empecé a venir a las columnas te di 10 pesos. Y vos me digas, sí, pero te conozco hace 5 años y me debes $5.000. Claro. Bueno, boludo, te digo yo. Así hace Caputo. Sí. Te digo, me debes 10 pesos, pero yo te presté $5.000 antes. Bueno, pero yo te estoy hablando ahora. Sí. El tipo te recorta cuando quiere y te dice. Y después dice otra cosa que es... No sé cómo pueden decir que, viste, el premio Nobel. Dice, las jubilaciones crecieron en dólares. Es como... Que vos, yo te diga, hoy cobrás 1.000 pesos, mañana cobrás 5.000 pesos, pero el asado se multiplicó por 40, la leche se multiplicó por 50 y el alquiler por 60. Claro. ¿Ganás más o ganás menos? Ganás 5.000 pesos, ganás 4.000 pesos más, pero podés comprar infinitamente menos. Sí, claro. Entonces, claro que las jubilaciones crecieron en dólares justamente porque la única estrategia del gobierno era abaratar el precio del dólar. El tema es que como los precios subieron mucho más, las jubilaciones sirven para mucho menos. Claro. Un jubilado no agarra y tira la rúcula a la parrilla y las hace asado. Tiene que ir y tratar de comprar una carne. Obviamente que no puede comprar carne, pero entonces que ellos, que se dicen Premio Nobel de Economía, le presenten a la sociedad los valores de los ingresos nominales y no en términos del poder adquisitivo. Total. Es una tomadura de pelo. Claro. Y bueno, eso me agarró el lunes mal, porque realmente es como un compendio de un caradurismo al que no estaba acostumbrado, ¿no? Pese a que estamos acostumbrados. Te saca un poco del lunes negro de Germán Pinazo. Sí, perdón. Pero, hay que poner otra hechizo por ahí. Claro, Rodrigo levantó. El tema ahí es cómo el tema ahí es cómo repercute todo esto que dijimos en alimentos, en servicios. ¿Qué va a pasar con eso? Que es la gran pregunta, porque vos dijiste, está bien, se evaluó el peso y por ende viene una escalada ahí de aumentos. Y sí, es que bueno, ahí hay que ver que va a tener un impacto seguro. ¿Cuánto se va a espiralizar? Porque además el gobierno no tiene ninguna estrategia antiinflacionaria que no sea controlar el tipo de cambio. El gobierno ya anunció aumento de servicio, aumento de prepaga, aumento de nafta. Entonces, al aumento del tipo de cambio se le van a sumar el resto de los aumentos y ahí, pese a toda la política recesiva y a lo detonados que están nuestros ingresos y que el consumo está en pisos históricos, si los precios
que son precios, los precios que forman otros precios, como el precio de los combustibles, el precio de la energía, el precio de los servicios públicos, aumentan, va a haber mercaderías que o van a aumentar su precio o los locales van a tener que cerrar. Con lo cual, es muy probable que la inflación, que los precios crezcan mucho. Yo no sé hasta cuánto pueden crecer o cuánto se puede espiralizar, retroalimentarse esa inflación. No lo sé. Hay que ver cómo se conjuga la recesión con el impacto que van a tener sobre los precios, el encarecimiento de los insumos importados y el encarecimiento de los alimentos. No lo sé. Lo que es seguro es que el objetivo de que la inflación baje del 2% mensual ahora está lejísimo. Sí. Está lejísimo. Bueno, el viernes ya el anuncio del 3.7 fue terrible, ¿no? ¿Y cómo lo presentan? No, es terrible, sí. Yo sé que parece que tuviese una obsesión con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, pero justamente porque es economista y es el tipo que se encarga de hablar del presupuesto. Pero ayer otra vez en ese cálido programa que tiene el amigo Luis con los funcionarios del gobierno nacional, él dijo que no había inflación, que había habido un salto en los precios. Un fenómeno. Sí. ¿No? Y otra cosa, ellos dicen, si no hay pesos, no puede haber inflación. Y vos decís, pero aumentó. Pero la gente cómo paga eso. No, pero además, vos decís que controlaste la emisión monetaria, pero en febrero tuviste más inflación que en enero y en marzo tuviste más inflación que en febrero. Claro. Y aparte la comparación de la inflación es con el gobierno de Alberto Fernández, que fue terrible la inflación, pero igualmente sigue siendo alta. No, la inflación, para el nivel recesivo que tenemos y para la apreciación cambiaria que tenemos, 3,7 es un fracaso rotundo. Claro. Digamos, la inflación, otro día podemos conversar sobre la inflación en el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hizo un pésimo diagnóstico sobre la naturaleza de un fenómeno. Alberto Fernández sufrió la pandemia y la guerra de Ucrania, claro, que en el mundo multiplicó la inflación. Pero cuando la inflación se multiplica de 2 a 8, no es lo mismo que cuando se multiplica de 50 a 100. Claro. Una se multiplica por 4, la otra se multiplica por 2. Pero la que se multiplicó por 2 y llegó al 100% es un animal distinto al anterior. Es un animal que ya tiene vida propia. Y que si vos no tenés un plan sumamente de shock para eliminar la inercia inflacionaria y la espiralización, eso adquiere vida propia. No se soluciona dando más paritaria, dando 105 de paritaria y que los servicios públicos aumenten. Sí. Eso ya lo sabíamos, eso sabíamos que iba a fracasar. Digamos. Otro día conversamos sobre eso. Ahora, este gobierno tuvo otra estrategia que era tener el tipo de cambio fijo y provocar una recesión tremenda. Con ese tipo de cambio fijo y esa recesión tremenda, hoy no tiene ni reservas para sostener ese tipo de cambio fijo, tuvo que reventar el tipo de cambio y esa recesión no logró controlar la inflación, que está otra vez en 3,7 mensual, que es alrededor de un 50% analizado, 55%, que es una inflación altísima. Para el nivel, repito, el consumo, la venta en supermercados está en su piso histórico. Con ese nivel, la gente no puede comprar leche, así todo tenés 55% de inflación anual sin $1 en el Banco Central. Es un fracaso de toda regla, digamos, ¿no? Y los tipos te dicen TEMAP, el acrónimo de todo marcha de acuerdo al plan. Sí, es verdad. Entonces yo digo, es una banda de pibes de Jardín Infante la que está gobernando. TEMAP. Y se sacan fotos como con la cara de la naranja mecánica haciendo todos así. Germán Pinazo, acá en la cadena conurbana de Comunicación y Cultura, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, pensando y analizando la economía en este lunes complejo. ¿Qué se le dice al que o a la que te está escuchando desde su casa, Germán? Porque realmente nosotros intentamos ponerle onda, esto es fingiendo demencia, pero el fin de semana generó muchísima especulación, por ejemplo, sobre estoquearme, el consumo, compro yerba, compro fideo. ¿Qué se le dice al que está pensando en la economía del hogar? Sí, es difícil eso, porque la verdad que, digamos, dar consejos cuando la gente la está pasando mal, es muy difícil, digamos, y es mucha responsabilidad para mí. Evidentemente, estoquearse hoy es una buena alternativa en la medida que uno pueda. La verdad que el horizonte no es bueno, pero bueno, no nos queda otra a nosotros que tratar de informar lo mejor que podamos y tratar de informar lo mejor que podamos para que no se repitan los mismos errores que se repitieron en el pasado.
nuestro lugar es marginal en lo que son las tomas de decisiones, digamos. No nos queda otra que tratar de analizar la realidad lo mejor que podamos y en el caso, bueno, de quienes estamos gestionando la universidad, dar la pelea por lo que nos toca, que es el presupuesto universitario y que la vida en la universidad, ustedes hacían la entrevista antes con un estudiante de la Universidad de José Cepaz, que en los lugares donde nosotros podemos incidir, las cosas estén lo mejor posible. Es eso lo único que podemos hacer. Yo no me animo a darle consejos a nadie. Yo lo que haría es, me estoquearía, no tendría deuda, en la medida de lo posible. No te endeudes. No es el momento. No es el momento para endeudarse. Seguramente que no. Germán, gracias. A ustedes. Te liberamos en tu lunes negro, ¿querés? Estoy apagadísimo. Germán Pinazo, con nosotros y nosotras pensando la economía en este lunes con subida de dólar. Urbano de 13 a 16. Estás en Fingiendo Demencia.